Estás escuchando Tomando un café contigo mismo, un podcast entre las neurociencias y el coaching ontológico. En el episodio de hoy te voy a hablar de cómo Gret Braden, en su libro La curación espontánea de las creencias, investigó el tema de las peticiones, de los deseos, de los rezos, de aquellas cosas que uno necesita y pide desde lo más profundo de su mente a Dios, al universo o a quien sea. ¿Cuál es el secreto que hace que lo que uno desea o lo que uno pide se cumpla o por el contrario no se cumpla? Seguí escuchando. Quiero seguir en este episodio con lo que comencé en los episodios anteriores. Y en esta oportunidad les voy a hablar de algo que leí que me interesó muchísimo de Gret Braden en su libro La curación espontánea de las creencias. Él contaba que estuvo durante varios años recorriendo los monasterios más antiguos del Tíbet. Hasta lo que entiendo generó como una especie de excursión con varios seguidores y se fueron a recorrer, quizás buscando respuestas a algunas dudas o planteos que tenía desde hace años. Y él imaginaba que en esos monasterios, aislados de la civilización, algunos a 800 metros de altura, sin energía eléctrica, sin teléfonos, sin celulares, totalmente aislados, para decirlo de alguna manera. Buscar espiritualidad, buscar respuestas a preguntas universales que tal vez muchos nos hacemos y no las encontramos. Y justamente lo han recibido muy bien en algunos de esos monasterios y él pregunta qué hay detrás de la oración, qué hay detrás de cuando uno pide algo, ¿no? Cuando uno habla consigo mismo o le habla al universo o le habla a algún Dios, ya sea Jesús, Alá o al Dios que vos quieras. Se le pide algo, tal vez en un momento de desesperación o no. ¿Qué hay detrás de todo eso, no? ¿Es cierto? ¿Se cumplen las cosas? Y justamente se le revela una situación que para él era desconocida y que a mí también me sorprendió muchísimo. Que sí, que es real, pero el tema es cómo uno lo pide. Ahí está el gran secreto. Que no es lo mismo pedirlo de una manera simplista, sin sentirlo, que cuando uno realmente pide algo y lo hace con una emoción, con un sentimiento tan potente que hace la diferencia, ¿no? Que pareciera que mediante esa emoción tan fuerte conectamos con la cuántica universal. Y esto lo lleva a investigar un evangelio, y acá nos metemos un poquito en la religión católica, en la Biblia, pero es muy interesante esta parte, porque hay un evangelio que obviamente no está incorporado en la Biblia católica, y se llama el Evangelio de Tomás, que fue encontrado en algún lugar de Medio Oriente, en este momento no recuerdo exactamente, hará unos 70, 80 años, fue encontrado ese manuscrito original que según algunos expertos en la materia, grafólogos, dicen que data de los primeros años de la vida de Jesús. Algunos dicen que es año posterior a su muerte, ¿no? Tal vez años 50, años 60 después de Cristo. O sea, imagínense, estamos hablando de un manuscrito que tiene 2000 años. Y este justamente Evangelio de Tomás relata cosas de la vida de Jesús e inclusive sus propios dichos. Él explica, justamente en este Evangelio, se explica que la unión entre pensamiento y emoción, o sea, un sentimiento muy fuerte, genera un poder que literalmente puede modificar nuestra realidad. El poder de lo que creemos y sentimos es la clave de la sabiduría, que justamente
él descubre que estuvo preservada en los lugares más antiguos y magníficos del planeta. Ahora, fíjense lo interesante de esto, ¿no? Porque creo que este texto no debe ser tomado a la ligera, ¿no? Y entendiendo que es real, porque así lo establecieron los expertos, están escritos en él prácticamente los dichos de Jesús. Uno puede tomar a Jesús como una persona mística, podés tomarlo como tu Dios, como más te guste, pero sí sabemos que el nombre de Jesús recorrió 2000 años de historia en el mundo entero. Entonces, a mí me interesó porque justamente, y repito, según dichos de Jesús, escritos en este manuscrito, dice que la unión entre pensamiento y emoción es lo que hace la diferencia, es lo que genera ese poder que literalmente puede modificar nuestra realidad. Y Greg lo entiende como que mediante esta poderosa combinación entre un deseo, lo que yo pienso, y un sentimiento que lo saco de mis entrañas, de mi corazón, genera una onda electromagnética, genera una frecuencia tal que aparentemente sería la llave o el switch que yo puedo encender para conectar con la cuántica universal. Y a partir de ahí, dicen, podemos creerlo o no, que si conecto con esa cuántica, todo es posible. Todo lo que uno pida va a ser concedido. Uno ha escuchado también, inclusive en textos de la Biblia, pide y se te darás, ¿no? Siempre nos han enseñado lo de la oración. Y bueno, por eso este autor fue un poco más allá y quiso encontrarle tal vez una base, podríamos decir un poco más científica, un poco más real, ¿no? Y fíjense lo lindo de esto, ¿no? Que un monje tibetano, a 800 metros de altura, aislado totalmente del mundo, le dice esto. Y luego en un manuscrito que tiene casi 2000 años, de alguien que supuestamente conoció a Jesús y empezó a escribir todo lo que él enseñaba, y por algún motivo la iglesia no lo ha reconocido, no lo ha incorporado en el Nuevo Testamento, se dice justamente lo mismo. Y ayer justamente, antes de grabar este podcast, estaba viendo un documental de Jim Carrey en Netflix y mirá cómo son las cosas, que ahora se me ocurre grabar esto, ¿no? Pero ayer lo escuché justamente a Jim Carrey, que decía que un profesor sustituto que tuvo alguna vez en el colegio le dijo que lo que quisiera se lo pidiera a la Virgen María, que le iban a conceder su deseo. Y él un día, en lo profundo de la noche, cuenta que como que pide un millón o 10 millones de dólares, que quería ser famoso y ganar todo ese dinero, y tiempo después lo contratan para, creo que le entendí, su primer película, en la cual firmó un contrato por 10 millones de dólares. Y así uno conoce un montón de historias. Quizás vos, que estás escuchando en este momento, estas palabras te hacen recordar cuando alguna vez hayas pedido algo en lo más profundo de tus pensamientos, a quien sea, al universo, a Dios o a quien vos creas, y se te haya concedido tiempo después, ¿no? Entonces, me parece que más allá de todo, no está bueno ser tan incrédulo, ¿no? Decir, no, esto es mentira, no creo en nada. O tal vez porque hemos pedido muchas cosas y no se nos han concedido, podemos afirmar que esto no existe. Porque ahora entiendo, por lo que explica Greg Barren y por lo que voy leyendo aparte, que tiene que estar combinado un pensamiento de decir, bueno, quiero esto o necesito esto, y luego un sentimiento bien profundo y bien fuerte que esté conectado, y eso es lo que conecta con la energía cuántica universal. Espero que te haya gustado este podcast. Nos vemos en el próximo. Te mando un gran saludo. Este tema lo voy a continuar en un próximo episodio. Así que, si te gustó, te interesó esta temática, que es muy apasionante, suscríbete a mi podcast, Tomando un café contigo mismo. Que sigas bien.
Tomando un café contigo mismo, un podcast de Pepe Lousao, entre el coaching ontológico y las neurociencias.